Hola amigos de Un Paso a Llegar, hoy tenemos un invitado de honor, Carlos Regis, venido desde Brasil para apoyar el fútbol mexicano. Es un honor tenerte amigo aquí. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación y aquí andamos. He compartido cancha con él, con nuestro amigo Guiñac, que él fue el que nos conectó, y un agradecimiento también por el apoyo que ha tenido. Para empezar, Regis, como todos los invitados, ¿cómo comenzó tu gusto por el fútbol, güey? Eso viene desde niño, desde que estaba allá en mi país, ¿no? Siempre me gustó, siempre me encantó jugar fútbol, pasaba todo el día jugando fútbol y ahora sí que, como antes, mis papás tenían que ir por mí a la calle, ¿no? Para meterme. Ahora es diferente, ¿no? Te tienes que sacar tus hijos porque Sí. se la pasan en teléfono, en tablet. En el teléfono. No, pues qué me dirás también. ¿Y tú comenzaste así? Sí, así empecé. De ahí empecé jugando con mis amigos en la calle y en la escuela. Sí. En la escuela teníamos en Brasil se mueve mucho el fútbol de sala. Sí. Y jugábamos muchos torneos en la escuela y hasta eso pues era becado. Iba a una buena escuela porque pues, era becado. En Brasil, por ejemplo, sí le dan muchísima importancia al fútbol. Sí, muchísima. Ahí yo creo que el 90% de la gente Le gusta el le gusta fútbol. el fútbol. Pero, por ejemplo, o sea, el que es buen jugador de fútbol en Brasil tiene mucha posibilidad, pues, o sea, se maneja mucha importancia al fútbol, eso es lo que bueno. Bueno, hay mucha gente que no tiene la oportunidad más bien, porque es un país muy grande, es mucha gente, y hay mucha gente que no tiene esa oportunidad que los vean jugar y que los lleven a un club a probarse, los lleven a una competencia para que se pueda mostrar. Es muy complicado, es muy grande, el país es muy grande, entonces hay muchos jugadores que se pierden y jugadores de muchísima calidad. Sí. Y, por ejemplo, o sea, la ciudad de donde tú eres sería como aquí en México, ¿qué ciudad más o menos, güey? De importancia en el fútbol, pues me refiero, pues, o sea, el club más cercano que tenías, ¿cuál es, güey? No, el más cercano es por mi ciudad, pero no era un equipo de primera división, porque allá en Brasil cada estado tiene su liga. Sí. Cada estado tiene su liga y eso se juegan el primer semestre del año. Y entonces ya después se juegan los principales torneos que son las primera, segunda y tercera división. Pero cada estado tiene su Tiene su liga. propia liga, hay muchísimo más jugadores que aquí, me imagino. Sí, muchísimo, es muchísimo. Allá te digo, para que te hable que cada estado tenga su liga y de 20, 30 equipos que participan, pues es muchísimo jugador. Y tú comenzaste, pues, como, bueno, no sé, yo porque veo en internet, pues, o sea, no sé realmente qué es lo que pasa con el jugador brasileño joven, ¿por qué es tan bueno, pues? ¿Por qué son tan buenos? O sea, a ti como joven, ¿qué pasó en tu...? Yo siento que después es la genética. Yo siento que es la genética, eso ya traemos nosotros. Te digo, pues yo tuve compañeros que no tuvieron la misma suerte que yo, que otros compañeros míos también que jugaron fuera también y fueron mucho más trascendentes su carrera y yo siento que pues eso ya viene, tú ya naces con eso. Y como niño, ¿cómo empezaste jugando, pues, o sea? Te digo que jugaba en la escuela y de ahí, pues yo tenía mi rutina. Yo iba a la escuela, llegaba como todo chavo, ¿no? Tenía tus amigos, me juntaba con mis amigos y un cierto día una persona se me acercó y me vio y me dijo que tenía yo cualidades para hacer una prueba en los equipos principales que son en São Paulo, Río, pero te estoy hablando que de mi ciudad para allá donde viven mis papás, allá en São Luís de Maranhão, son 3 días en camión. Entonces te digo, pues para que veas la dimensión de... Es a lo que voy, por ejemplo, cuando te pregunté qué sería en México, como por ejemplo, si tú quisieras ser profesional en Brasil, ¿a qué club sería como en México que quisieras ir, por ejemplo? ¿Tendrías que ir como a Tijuana o algo así, hacer la prueba más cercana? ¿Es la prueba más cercana que te quedaba a ti, por ejemplo?
No, tenía otros equipos más cercanos, pero te digo, lo que es el centro del país es donde es como la Ciudad de México, São Paulo es como la Ciudad de México, tanto en clima, tanto en dimensión, tanto en... Si te equivocas en una calle, pues tienes que dar una vuelta para regresar a ese lugar que querías ir. Y los equipos también, pues los principales están ahí, son los equipos de más poder económico. Y por ejemplo, ¿cómo fue tu transición de jugar en la calle o algo más formativo a algo más profesional? Sí, te digo que esa persona me vio jugando y me hizo la invitación, pero pues desde entonces no me llamaba mucho la atención. Pues salí de mi rutina, ¿no? Dejar mi familia, dejar mis amigos. Y entonces como el sueño de cada, pues te digo que el sueño de cada papá es que su hijo sea futbolista. Pues él supo cómo llegar, pues llegó por mi papá y mi papá pues fue el que me dijo que si tenía las cualidades para ir, que si tenía pues sí, las cualidades para ir a hacer una prueba y fui, pero le dije una cosa que me queda grabada hasta hoy, no, pues yo sí voy, pero yo aquí regreso nada más a visitarte, ya no regreso aquí a vivir con ustedes. ¿Y fue como, a qué equipo fue el primero que te probaste? El primero equipo que fui se llamaba Juventus, de la Liga Paulista, y ahí coincidí con una persona pues que hoy es una figura mundial que jugamos juntos, tuvimos poco tiempo, pero sí estuvimos poco tiempo jugando juntos, fue Thiago Motta, que ahora es, acaba de salir de entrenador de la Juventus. Jugó en el Barcelona y todo, ¿no? En Barcelona jugó el Mundial por Italia. Pero por ejemplo, o sea, en algún momento fue como de tu día a día, como así como platicamos tú y yo, de que... Sí, el momento fue que pues llegamos a entrenar y pues compartíamos ahí el vestidor, compartíamos ahí pues... Clásica, pues como jugador más. Es a lo que voy, porque ¿qué diferencia hay con jugadores que están, por ejemplo, en Europa, en todo ese tipo, y que son compañeros un día tuyos, ¿no? Sí, también, pues te digo que de ahí fui a ese equipo y pues hice prueba y me quedé, pero quedé muy poco. De ahí me fui a un equipo que se llama Mirasol, que es de la Liga Paulista también, pero es un equipo que era de la tercera división de São Paulo. Y de ahí era un equipo de promotor. Él llegaba a sus jugadores y ahí nos tenía entrenando, nos traían la liga éramos juveniles y pues ahí vivíamos, ahí estudiábamos. La ciudad es chiquita, es muy chica, pues para que te des una idea, el transporte era el mototaxi, no tenía ni ruta, pues ibas caminando, eran distancias muy cortas. Y de ahí, ¿cuántos años tenías ahí, güey? Yo ahí yo llegué ahí de 16 años. Y a los 17 fue cuando me fui al Porto. De ahí, ese mismo promotor, ese mismo empresario me mandó a mí y otro compañero al Porto. Fuimos allá, me quedé allá 1 año y medio. ¿En el Porto? Sí. Que estuviste de 16 como a 17 y medio, ¿y ahí en qué categoría llegaste al Porto? Éramos juveniles. Como por ejemplo, ¿qué sería en México, güey, la juvenil? Pues ahora sí que como que antes que existían los torneos de reservas, sí. Así era allá. Okay. Pero estabas cerca pues de debutar en... Sí, pues yo ahora mismo ahí en el club, ahí entrenábamos, ahí veíamos y pues es otro mundo, allá es otra cosa y me tocó convivir con muchas personas, en ese entonces en el Porto estaba el portero Vítor Bahía, que estaba en Barcelona, Deco jugaba todavía ahí, Jardel, que era el goleador, entonces pues convivía mucho y como nos tocaba ver también los partidos de la Champions, pues ahí vivías todo, ¿no? Porque nosotros teníamos nuestro vestidor, ellos tenían su vestidor y los martes y miércoles que son los partidos, pues nosotros todavía estamos ahí y veía pasar todo ese tipo de jugadores. O sea, por ejemplo, por ejemplo, si querías ver un partido de la selección en Brasil, güey, ¿cómo es? Pues, ¿te quedaba lejos la selección, por ejemplo, si querías ver un partido? Sí, a veces sí se quedaba lejos porque te digo, pues la selección siempre va a Río, siempre va a São Paulo, siempre va a Minas, siempre va a Porto Alegre
Y entonces son los lugares que tienes que ir a verlo. Sí se queda. Son ciudades grandes. Sí, son ciudades grandes y ya te queda lejos. Entonces vas al Porto como con 16, 17 años. ¿Y qué pasa contigo después? De 17 años llegué ahí y por una cuestión de promotor, pues ya me tuve que regresar a Brasil, pues ya no llegaron a un acuerdo y pues ya me tuve que regresar a Brasil. Y regresé ahí mismo a Mirassol. ¿Y qué pasa contigo después, güey? Y ya pues ahí jugué un torneo y ya después me prestaron a otro equipo que se llamaba Atlético Sorocaba de la misma Liga Paulista y fui a una gira a Corea. Sí. Y ahí me quedé algunos meses ahí en Corea, pero como Corea estaba en guerra, pues ya mejor nos optamos por regresar otra vez. Bueno, y por ejemplo, güey, porque yo tengo el recuerdo de Regis, el que pues he visto de chavo, de que aquí en Salamanca, y hasta yo te llegué a ver en la liga de ascenso y todo, pues. Pero por ejemplo, el Regis de ese momento, ¿cómo jugaba? ¿Era igual? ¿Era tu fútbol era igual, güey? ¿O si has cambiado con el tiempo? No, pues vas cambiando porque vas adquiriendo más experiencia. Pues eso es lo normal del fútbol, ¿no? Cuando vas creciendo vas adquiriendo otras cualidades también. Entonces, ¿Pero siempre jugaste esa posición? Sí, siempre jugando en medio campo. Y sí, pues vas cambiando con el paso del tiempo. Y por ejemplo, ¿cuál es el salto que haces en ese momento, güey, cuando ya empiezas de juvenil o un poco más a profesión? Bueno, no sé, allá en juvenil ya es... Sí, ¿Cómo se maneja un juvenil más bien en Brasil? Allá en Brasil, los juveniles ya los hacen profesional. Sí. Profesional de la palabra, ¿no? de profesiones, ya es tu profesión, ya es profesional, porque cuando eres juvenil recibes una ayuda muy poca para mantenerte, y cuando ya te hacen profesional, ya en ese caso, en ese club te hacían profesional para que cuando estás en club, para venderte, para que te fueras de otro club, entonces ya vas No, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tienes un hijo jugando, ¿no? En Cruz Azul, y más o menos ves cómo es la forma de llegar de aquí en México y la forma de Brasil. Los juveniles, pues ves que juegan en las canchas donde entrena el club y todo eso. A veces juegan en estadios, a veces en otros lugares, ¿sabes cómo? En Brasil, ¿cómo se maneja ese sistema? Sí, más o menos es igual. Más o menos es igual porque allá la infraestructura de los equipos, hay equipos del que se llama del interior del país que son muy limitados. Sí. Entonces ahí juega primera, juega juvenil, juega el femenil, ahí todos juegan. Entonces yo creo que esa es un poquito de la diferencia que hay con México, porque allá sí como te puedo decir, allá sí hay hambre para que vayas a jugar y que vayas a salir de ahí, vayas a una liga más grande, más importante, a otro país. Entonces hacer una carrera, pues. Ajá. Allá, y yo siento que en México hay un poquito todavía de eso, como de ese conformismo, ¿no? Como que, no, pues yo estoy aquí en Cruz Azul, pues ya me acomodé, yo estoy en América, pues ya me acomodé, que son los equipos grandes. Entonces hay esa historia que dicen, bueno, en México les pagan muy bien a los futbolistas, por eso no quieren salir de aquí. Y me guío porque Brasil es el equipo más importante a nivel mundial, exporta más jugadores y todo ese tipo de cosas. Es como manejan su sistema para el fútbol. Entonces, pues ahora la pregunta tuya es, ¿qué pasa contigo después, güey, cuando llega en Brasil debutas o pasa algo contigo, güey? No, allá, bueno, debuté cuando regresé de Portugal, debuté en el primer equipo, porque yo siempre había jugado en juveniles. ¿Cuando regresaste de Corea? Cuando regresé de Portugal. De Portugal. De Portugal, cuando regreso la primera vez. Fue cuando debuté en un equipo de primera en Brasil. De la Liga Paulista. Pues. O sea que, por ejemplo, ¿en qué continentes has jugado, güey? Pues ahí o sea, estuviste en Porto mínimo, o sea, estuviste en Europa, güey, Sudamérica, Corea. Y también fui ya me retiré en El Salvador. Sí. Ese fue el último puerto. No, sí, entonces ya has recorrido por el fútbol varios lugares, ¿verdad? Sí, ya me di mis vueltas por ahí. Y cuando regresas de Corea, primer equipo, ¿qué pasa contigo, güey?
Pues es que opté por regresar porque te digo que Corea del Norte estaba en guerra con Corea del Sur. Ajá. Entonces, porque nosotros estábamos en Seúl, y entonces Corea del Norte no quería que Estados Unidos apoyara a Corea del Sur. Entonces estaba ahí en ese conflicto. Entonces andabas por la calle y veías el ejército americano por todos lados, helicópteros y tanques de guerra, y eso no, mejor sabes que vámonos. ¿Y el idioma? Pues teníamos una persona un intérprete que nos ayudaba. Sí, porque de ahí nada, no aprendí nada. ¿Y después, mi hermano, qué pasa? Y sí, ya regresé allá, y fue cuando estaba seguía allá, siempre regresaba yo a Mirasol porque pues era así, era como que pertenecía a ellos, ¿no? Al equipo. Al equipo. Y regresé, y fue cuando me surgió dos opciones, una para venir a México y otra para ir a Suiza, pero la más formal era de México. Fueron allá a Brasil, Guamigo García, sí, que jugaba en Chivas, y con un directivo. Y fueron ellos que me trajeron para acá, ¿A qué equipo? A México. Yo llegué aquí a Zamora. Zamora pertenecía a Querétaro. ¿A Querétaro? ¿Que pertenecía a qué categoría aquí en México? En ese entonces era la primera A. Y Zamora, yo llegué a Zamora segunda división. ¿Que era y jugaban en Zamora? Sí, vivíamos en Guadalajara y entrenamos en Guadalajara, y nada más íbamos a jugar a Zamora. ¿Y dónde jugaban en Zamora? ¿En la Deportiva? En la Deportiva. Jugamos en la Deportiva. No, es que Zamora, quieras o no, si se ha hecho equipos y todo, mucha gente ha jugado en Zamora, fíjate. Sí, hacíamos muy buenos equipos de segunda división. Sí, ¿y después qué pasa contigo? De segunda, pues ahí me seguí otro equipo de segunda que se llama Autlán de Jalisco. Sí. Y ya de ahí duré un año, y fue cuando me vine aquí a Celaya. Me vine aquí a Celaya, ya mi primer equipo en primera A. Que en ese momento, ¿qué compañeros recuerdas que tenías en Celaya, por ejemplo? Aquí en Celaya pues tenía a Mauro, que está ahorita, bueno, que fue el entrenador de Gallos, fue goleador ahí en Celaya y en Querétaro. Tenía a Margarito González, a Jerry Estrada, ¿qué más te puedo decir? Marco Jiménez. ¿Y cómo era, por ejemplo, la liga pues que es expansión ahorita, güey, que era en ascenso? ¿Cómo era en ese tiempo, güey? ¿Había mucha brecha con primera división o no había tanta brecha? No había tanta brecha, porque eran equipos muy competitivos. Ahora sí que era al revés, ¿no? Pues jugaban dos menores nada más. En esa época jugaban dos menores, eran 4 extranjeros. ¿Tú llegaste obviamente entonces como refuerzo de equipo? Sí, pues yo llegué porque ya después de Zamora se trajeron el equipo, compraron un equipo en Celaya que también era de Querétaro. ¿Y jugaban ahí también en el que es ahorita el Miguel Alemán? Sí, ahí jugamos ahí donde es ahí el Miguel Alemán. ¿Y ahí cómo te va, güey? Me fue bien, te digo que yo todavía llegué ahí, estaba muy chavo todavía. Y me fue bien con ellos porque yo era uno de los que era más chico, pues que no tenía tanta experiencia en el fútbol, pero me topé con gente que ya había jugado. Por ejemplo, ya había jugado finales con Atlas ahí en Toluca por una desgracia, ¿no? Para él, pues le tocó fallar el penal ahí en una final ahí contra Toluca, y te digo, jugando con ese tipo de gente, Margarito, que venía de Cruz Azul, un paraguayo, Viegros, que después jugó en León. Y ahí todavía estabas bien joven, entonces, ¿cuántos tenías, güey? Ahí iba a cumplir 20, más o menos iba a cumplir 20, si no recuerdo. Y por ejemplo, ¿quién era el que dominaba la liga en ese tiempo, güey? ¿Ustedes eran de los equipos fuertes o cuál era el objetivo? Éramos un equipo fuerte en el campo, pero así de los equipos grandes, pues dominaba León, que todavía estaba en la primera A, que era la primera A, que Rayados también tenía equipos de allá en Ciudad Juárez, Correcaminos siempre fue un equipo también muy fuerte. No, pues sí, la creo. Sí, había mucho Dorados.
Sí, es que yo sí veo como la liga de expansión, güey, y la liga del ascenso de ese tipo, porque pues, tengo ya mucho tiempo viendo jugando fútbol, güey, y sí he notado como una brecha muy distinta de la liga de expansión a la liga de ascenso de antes, güey, ¿sabes cómo? Sí, te digo que era muy competitivo, era mucho... Hubo una época en la primera A que después se hizo ascenso que había 2 grupos. Eran varios equipos y equipos fuertes, ¿no? Pues tenía Monterrey tenía su equipo, Santos tenía su equipo, Chivas tenía el Tapatío. Sí. Entonces eran jugadores que ahorita que después fueron figuras y todavía jugaban ahí. Si te recuerdas, pues Chicharito vino a jugar aquí. Nos tocó jugar con Salamanca, nos tocó jugar contra Tapatío, jugó Bernardo Medina, jugó Omar Bravo, sí. Talavera. Entonces pues te das cuenta de la clase de jugadores que había en ese entonces. La diferencia. La diferencia. Y por ejemplo, güey, de Celaya, ¿cómo les va al equipo y cómo te va a ti, güey? ¿O qué pasa contigo, güey? De ahí, de Celaya, te digo que nos fue bien, pero como era un equipo que tenía muchos problemas de identidad, no sé, pues lo terminaron vendiendo a Jaguares. Sí. Entonces de ahí nos fuimos 3 jugadores, nada más 3 jugadores, fui incluido en la franquicia. Fue cuando pues, nos fuimos a Jaguares, ahí estuvimos entrenando y estaba la opción para quedarnos en Tapachula, sí. Venir a Celaya otra vez o a Salamanca. Entonces fue cuando pues, nos venimos para acá con la gente de Chiapas. O sea, y por ejemplo, güey, en ese momento, ¿cómo te llega una oferta, güey? O cómo sabes, porque, bueno, pues mucha gente piensa cómo negocia un jugador sus cambios, o que cómo te llega la oferta, güey, de cómo decides, ¿sabes cómo? Yo cuando llegué aquí a México, pues muy poco me manejé me manejaba solo, yo muy poco me manejé con promotor. Siempre jugaba solo, entonces yo, conforme iba jugando, pues la gente me iba conociendo y había... Gente que le gustaba el fútbol y te decía, vente para acá. Sí, a los directivos me hacían invitaciones. De hecho, una vez jugamos un partido, el 24 de diciembre, en la pretemporada siempre hay un partido en la mañana. Sí. Y ya de ahí rompen filas y ya cada quien se va para su casa para pasar las fiestas con su familia. Y ese día jugamos en Verde Valle contra Chivas. Y en el campo ese día estaba Vergara, en paz descanse, estaba ahí y viene el partido y pues le interesó pues cómo jugaba yo, ¿no? Pues entonces, pero le decía, no, pues que yo soy, le decía, no, es que es extranjero, ya ves que Chivas no juega en extranjero. Dijo, no, pues yo lo voy a mandar para Chivas USA. Pero al final ya no se hizo porque también con don Ramón Morato, que era el paz descanse también, que era el directivo que trajo el equipo para acá, ahí no se pusieron de acuerdo y pues ya no me pude ir. Ah, sí. Pero pues entonces, pensándolo bien, sí te han tocado varios jugadores buenísimos, ¿no, güey? Sí. O sea, estar, compartir cancha, jugar y todo, güey. Sí, me han tocado varios y aparte de eso, pues también excelentes personas, también te vas encontrando también en el camino. Y por ejemplo, ¿qué pasa contigo, güey, después? No sé, en tu carrera en ese momento, ¿a dónde vas, güey? De Celaya te fuimos para Jaguares y ya después nos traen para acá. ¿En Jaguares no jugaron, güey? No, en Jaguares no. ¿Esa franquicia? Esa franquicia nada más la llevaron porque como casi todos los equipos tenían su equipo de ascenso. Sí. Y ellos tienen muchos jugadores, entonces sabes que pues vete avéntate 2-3 torneos ahí y vemos cómo te desempeñas y pues ya te traemos para acá. Ajá. Entonces como que los tienen ahí fogueándose y ya ven cuando ya están a punto de maduro ya el juego y sabes que ya te puedes venir a una primera división. Ya trajeron para aquí el equipo para acá a Salamanca y pues ya me quedé aquí, pues ahí fue cuando pues destaqué más, ¿no? para el ascenso. Por ejemplo, llegas aquí a Salamanca y ¿qué te encuentras el equipo? ¿Cómo estaba, güey? ¿Cómo estaba Salamanca cuando llegas aquí, güey? Que había nada más un equipo de segunda división, entonces nosotros llegamos acá y pues fue una novedad para la ciudad también. Y empezamos a jugar y pues el equipo pues tenía muchos jugadores muy buenos y entonces a la gente le gustaba, pues. Sí, mira. ¿Cuál era
final, o sea, es a lo que por eso te pregunto cuál es el objetivo, porque pues llegaron lejos, entonces no. Sí, pero eso no fue el equipo que llegó. Llegamos aquí y después fueron llegando jugadores. Nos tocó batallar un poquito al principio. Sí. Y ya después se fueron conformando mejores planteles y fue cuando llegamos a la final. ¿Que fue en el 2006? 2006. En el 2000, o sea, lo que llegaron a la final fue en el 2006. 2006. ¿Y cuando llegaste a Salamanca fue en el 2005? En el 2005. Nos aventamos 2 torneos como que... Antes de llegar al final. Y pues, ¿cómo te iba en ese equipo, güey? ¿Estabas ¿Cómo te fue, güey? Más bien en Salamanca, ¿qué te enfrentaste? No, pues muy bien. A mí en Salamanca siempre me fue muy bien. Digo, porque pues ya estás cerca de la zona y siempre estás por acá y la gente siempre te quiere por acá, güey. Pues, ¿qué has sentido de Salamanca, güey? Que más o menos te has estado por acá, güey. No, te digo que más bien yo buscaba retribuir el cariño que me daba la gente, ¿no? La gente que fui conociendo a lo largo del tiempo. Retribuía ese cariño pues jugando, retribuía ese cariño dentro de la cancha. Entonces lo que hacíamos, buscaba yo hacer siempre buenos partidos, dar el máximo esfuerzo, ¿no? Porque tú no sabes si te va a tocar un partido bueno o un partido malo. En el momento que empieza el partido pues ahí te das cuenta. Sí. Entonces pero sí siempre me entregaba al 100 al equipo y pues a la gente también. Sí, y llegaste, y por ejemplo en el 2005, ¿cómo le va a Petroleros y cómo estás tú, güey, en ese momento? ¿Cuántos años tenías ya para el 2005, güey? Cuando estabas en Salamanca, güey. ¿Cuándo llegaste, pues? En 2005, yo tenía como que, ¿qué te puedo decir? Tenía como 23 años. Ya estabas más formado como para competir más que para aprender, ¿no? Sí, que voy, pues. Sí. Ya estaba en esa etapa de que ya no eres un chavo, ya eres, porque ya se te das cuenta a los 34, 35 años pues ya estás grande para el fútbol, ya eres grande para el fútbol. Entonces en la etapa esa de 22, 23 años es como que dices que es tu ideal, ¿no? 23 hasta el 26, 27 años es tu ideal. Ajá. Y yo sí, más o menos de 23 años y ahora sí que, pues yo creo que eso también fue lo que me ayudó mucho a llegar en ese momento aquí a Salamanca. Ah, sí. ¿Y cómo les va el equipo? Pues te digo, anduvimos ahí, traíamos buen equipo porque traíamos buenos jugadores, pero no recuerdo si no llegamos a calificar, pero el equipo, pues la gente siguió creyendo en el proyecto y 2 años después pues llegamos a la final. Un año y medio después llegamos a la final y pues fue todo lo que se vivió acá en Salamanca. Pero por ejemplo, cuando llegaste, güey, ¿fueron 2 años? Porque vi que saliste, güey, y luego regresaste a Salamanca, ¿no? Sí, me aventé 3 años y medio aquí y luego salí y después regresé otra vez. ¿A dónde saliste, güey? De aquí me fui a Tampico. De Tampico me fui a Querétaro, de Querétaro a Mérida y de Mérida regresé para acá. Y por ejemplo, te fuiste a Tampico y ahí llegaste a Liga de Ascenso también, ¿no? Sí, a la misma liga. Sí, los equipos siempre estuvieron en la misma liga. En la misma liga. ¿Y cómo sí, me tocó enfrentar a Salamanca, pero ¿de rival? También de rival. ¿Llegaste a venir aquí o qué? Sí, llegué a venir aquí. ¿Y te chiflaba la gente o te...? Pues entre que había gente que chiflaba y había gente que reconocía, ¿no? Pues es que fue mucho buenas experiencias y buenos partidos que vivimos aquí. No, es que lo digo porque pues platicábamos cuando jugábamos con el Águila, güey, ¿te acuerdas? Y me decían, no, es que yo hasta salí con Regis agarrado de la mano y todo. Pues yo sí me acuerdo de haber jugado, o sea, yo me acuerdo, no contigo pues, pero haber salido aquí en la mano, salir de la mano de alguien aquí en Salamanca, un partido contra Tapatío, de hecho. Por eso te estoy diciendo que yo sí magnifico lo que eran antes las categorías de Liga de Ascenso comparado con pues con lo que es expansión ahora, ¿sabes cómo? Que no había tanta brecha, que eran unos cracks, o sea, que movilizaban toda la ciudad completamente, ¿sabes cómo? Sí, te das cuenta, ahorita es muy poco lo que los partidos que se televisan, los partidos que pues si te pones a buscar pues se encuentras, pero así de que te vas a la calle hoy y ¿quién está jugando de ascenso? Pues casi nadie.
No. Entonces, antes ibas y los sábados, sábado en la tarde, domingo, mediodía, había partidos, sábado en la noche había partidos de ascenso fútbol, que eran partidos buenos, pues. Sí. Me acuerdo haber jugado un partido, un Celaya León, que era un partido de primera, o sea, ¿sabes cómo? Que hasta que las aficiones, bueno, sonará tonto, pero hasta las porras se peleaban en esos partidos porque les gustaba. Pues ahorita no, porque es formativo prácticamente, ¿sabes cómo? Sí. Pero bueno, por ejemplo en Brasil, güey, otra cosa. Allá, pues yo tengo Brasil pensado que es playa, que es todo, siempre porque se me viene a la mente. ¿Tú eras como de playa o algo así? Sí, yo soy bueno, allá donde ahorita viven mis papás es una isla, es una isla y pues vivíamos ahí cerquita de la playa, 20 minutos de la playa. Porque después te fuiste a Tampico, es un equipo de playa, güey, pero te digo, ¿es el primer equipo de playa que jugaste o ya estabas acostumbrado a jugar en playa, güey? Porque es complicado también, ¿no? No, sí, es complicado. Bueno, es diferente, pues para es mí, diferente más bien porque yo no... Para mí, pues era normal porque pues yo jugaba ahí y ya estaba acostumbrado a jugar. Pero sí es diferente, ¿no? Pues depende de dónde vayas. Por ejemplo, lo mismo jugar en Tampico, en Veracruz, que jugar en Toluca. Pues por la altura y pues sí te complica mucho. Y por ejemplo, ahí ¿qué le pasa a Tampico? ¿Cómo les va? Nos fue bien también porque la franquicia esa que tenía 3 años y nunca había calificado y nosotros llegamos y pudimos calificar ahí. Pudimos calificar en ese torneo y nos tocó liguilla contra Coatzacoalcos. Y Coatzacoalcos traía buen equipo, traía Héctor Mancilla y pues ese bueno se su pedazo. ¿En ese Tampico iban compañeros y ya habías compartido cancha o fueron completamente nuevos? No, sí tenía, por ejemplo, Daniel Cano, que jugó aquí, el Scooby Cano, que él también pues, coincidió allá conmigo, ya fuimos para allá. Tenía un amigo tengo un amigo que se llama Rubén García, también estaba allá en Tampico. Tocó buenos jugadores, Víctor Lojero, que después jugó en el Calza y pues, un delantero muy bueno también. ¿San Luis, no? En San Luis. Sí, Daniel Román, que venía de Monterrey. Y ahí como después brincas a Querétaro, güey. Sí, después de ahí me fui a Querétaro y fue cuando me tocó el campeonato, pues me tocó la suerte de salir campeones ahí en Querétaro del primer torneo del ascenso. ¿Y quién has dejado hasta el momento de que ya llegaste a Querétaro, quién has dejado de tus entrenadores en El Paso, güey? O sea, ¿quién han sido tus entrenadores, güey, antes de que llegaras a Querétaro, pues? Porque a Querétaro llegaste a Primera División, ¿no, güey? No, en ascenso, era ascenso también. Era ascenso también. Ah, pero ascendieron, pues. Ascendieron, es a lo que voy, sí. Sí. No, en México nunca jugué en Primera División. ¿No? No. Pero ascendiste al equipo. Sí, no fue un ascenso, bueno, puede ser que fue parte del ascenso. La historia, güey. Fue una parte del ascenso porque yo jugué el primer torneo que quedamos campeones. Sí. Y después de ese torneo, me regreso yo a Salamanca, porque te dije que de Querétaro había ido a Mérida. Sí. Pero no, de Querétaro me vengo para acá otra vez a Salamanca. Y de aquí, después de eso, es cuando me voy para Mérida. Entonces, el primer torneo quedamos campeones, le ganamos a Irapuato en la final. Ahí el primer partido fue 0-0 en Irapuato. Y el segundo partido lo ganamos ahí en 2-0, ganamos en Querétaro. Y ya de ahí me regreso yo a Salamanca. Y ellos jugaron la final de ascenso porque quedó campeón Mérida. Y ellos jugaron la final de ascenso. Y hay una historia ahí muy buena, pues que para esos días de cumpleaños, era cumpleaños de mi hijo y estaba yo festejando el cumpleaños de mi hijo. Sí. Y para ese entonces iban a jugar la final de ascenso, el Querétaro contra Mérida. Sí. Y en eso me habla, me acuerdo cómo se fue porque estaba festejando el cumpleaños de mi niño. Y me habla el entrenador de Mérida, David Patiño. Sí. Él estaba el entrenador de Mérida y me habló sí, personalmente me habló y dice, ¿sabes qué? Pues me gustaría que te vinieras para acá. Pase lo que pase, ganamos o perdemos la final, estamos en primera, no estamos en primera, me gustaría que te vinieras para acá. Entonces ahora sí que yo ahí echando todas las veladoras, no prendiendo todas las veladoras para que ganara Mérida. Es que
lo que pasa a veces con el fútbol, que no sabes ni qué, ¿verdad, güey? Sí, sí, y pues ya le tocó perder esa final y pues al torneo siguiente pues sí me fui para allá, me fui atendiendo una invitación que me hizo y ya me fui para allá. ¿Cuántos goles metiste en México, güey? No, yo no era mucho de meter goles, si acaso unos 40 por ahí. Pero no era mucho de meter goles. Mis características eran más de armar el juego, de asistencia. No, ¿sabes por qué te digo, güey? Porque yo, pues cuando me puse a investigarte, güey, cómo estaba todo el show, güey. O sea, hay aplicaciones donde te dicen cuántos minutos has jugado, güey, y vi, güey, que habías jugado como 15,000 minutos en México y así, güey, o sea, que habías juntado muchos partidos, güey, y te analicé y todo, o sea, pues yo te había encontrado nada más aquí en los campos, ¿sabes? Que habíamos jugado en Salamanca y te había visto, güey, o sea, has jugado mucho tiempo en México, güey. Sí, mucho tiempo, yo viví más o menos como 12, 13 años, y pues sí, jugaba muchos partidos, jugaba más partidos de local por la formación que jugaban con un enganche. Ahorita ya nadie quiere jugar con un enganche. Sí, bueno. Y entonces como íbamos de visita paraban un 4-4-2 y pues yo tenía que salir, ¿no? Porque al segundo tiempo me metían y todo, pero muchos partidos de visita que empezaban en la banca por la formación del entrenador que... Sí, pues esas son anécdotas del fútbol, mi hermano. Y por ejemplo, ¿qué pasa contigo después, güey? O sea, estamos hilando tu carrera, güey. Regresas a Salamanca, güey, ¿y qué pasa contigo después, güey? En Salamanca llegas regresas en el 2009, creo. Sí, en 2009, cuando perdimos la semifinal contra Tijuana. O sea, cuando perdieron la final contra Tijuana, Salamanca, ¿cómo estaba, güey? ¿Era como los protagonistas del equipo o sí, realmente estaban de la liga, pues, güey? Sí, era porque pues ya venía eso de jugar una final, de hacer buenos equipos después de la final también. Sí. Entonces, eran equipos que pues era muy complicado ganar aquí. Era muy difícil que un equipo venga de visita a ganar aquí, entonces se hizo ese respeto, ¿no? Se ganó ese respeto más que nada. ¿Y dónde jugaban? ¿Dónde entrenaban, güey? ¿En Salamanca dónde entrenaban siempre, güey? En la Granja de Echeverría. ¿Y ahorita? Sí, entrenábamos allá y ahorita ya no está. No, ahorita ya no está, ya no hay campos ahí, ya no hay nada. Y el sección 24, por ejemplo, güey, aquí en Salamanca, ¿a qué horas te tocó jugar y todo, güey? Cuando llegamos jugábamos los sábados a las 4 de la tarde y después nos cambiaron para el domingo a las 12. ¿Y cuál era el horario de la cábala? ¿O cuando llegaron a la final, qué horario tenían? Era el domingo a las 12. Era el domingo a las 12 y te digo que era complicado jugar aquí el domingo a las 12. El campo pesado, el clima, pues la gente también que se metía mucho con el equipo. ¿Y cómo les fue en ese torneo, güey? O sea, ¿cómo fue llegar a la final, güey? ¿Cómo fue el proceso, güey, que llevaron? Pues hicimos un torneo muy bueno. Pero para llegar al final, pues lógico, tienes que hacer un torneo muy bueno. Pero te digo, el grupo se hizo muy fuerte. Era un grupo muy noble, trabajaban muy bien. Era muy buen grupo dentro y fuera de la cancha y nos llevaban muy bien, y yo creo que eso también fue lo que nos llevó también a ser un equipo muy fuerte. ¿Y qué equipos habían, por ejemplo, en ese campeonato, güey? O sea, para llegar a la final, ¿qué equipos te enfrentaste, güey? Pues para llegar a la final, en liguilla, pues ganamos a Tijuana, después León, y después fue la final contra Puebla. Pues de equipos, si te das cuenta. De primera división, pues, están en primera división. Es a lo que voy, güey, con la diferencia que hay de ahora antes, pues, o sea, de que los equipos, pues, imagínate, pues, qué estrellas te enfrentaste, y de rivales a quién llegaste a tener, por ejemplo, en tu carrera, güey, que dijeran, no más, estos güeyes no saben lo mejor, güey. ¿Qué mejores rivales tú llegaste a tener en tu carrera, güey? Como más que nada mi carrera fue la mayor parte de mi carrera fue aquí en México, pues era León, era Dorados, era San Luis, era pues Tijuana,
pues te digo, los equipos que pues, están en primera división. Sí. Y por ejemplo, ¿quién te tocó güey, en cancha, güey? Que dijeras, no, ese güey era un monstruo, güey. No, es que... O el mayor monstruo que te hayas enfrentado en contra, güey. Por ejemplo, tú, güey, que dijeras, no, este güey era buenísimo, güey. Pues así que ya después conocido, pues se hizo fue, pues éramos, te digo que éramos juveniles, yo estaba en el juvenil, cuando llegué estaba en juvenil del Porto y jugamos un torneo ahí en España y me tocó jugar contra Ricardo Quaresma, que era del Sporting en ese entonces. Pues había jugadores muy buenos también. Me tocó jugar un partido contra Iker Casillas, pues que eran los juveniles del Real Madrid en ese momento, ¿no? Su misma camada. Jugamos muchos torneos internacionales. Yo creo que ahorita que cuando ese recuerdo dices, no mames, güey, o sea, pues sí me enfrenté a jugadores buenísimos, ¿verdad? Y yo creo que en el momento ni te pasa por la mente. Sí, en el momento no te pasa por la mente, pero te digo, eran los juveniles. Puedes que llegue, puedes que no llegue. Y entonces, te digo, jugaban mucho. Ellos le dan mucha importancia a esos torneos. No sé si te has fijado, pero en Europa se juegan muchos torneos juveniles. Sí. Muchísimos torneos juveniles y yo creo que eso también le hace falta. Son pocos los equipos que van de aquí de México a esos torneos. Te lo digo porque mira, cuando yo estuve en la 20, güey, en Toluca, güey, había un torneo que se iba a jugar a Sao Paulo, güey. Y ese torneo pues mandaban que a los juveniles que de River Plate, güey, los juveniles de... Yo no fui por ese torneo porque me tuve que quedar acá a jugar otro partido, güey. Pero ahí decían, güey, que los jugadores así que de Argentina, los brasileños, güey, que tenían 15 años, güey, y todos eran buenísimos, güey. Sí. Y que estaban muy acostumbrados, pues, a ese tipo de cosas. Yo creo que esa es la diferencia que hay entre el sudamericano con el fútbol mexicano, con el jugador mexicano. Porque allá, si tú tienes 15, 16 años y estás para jugar, pues te meten a jugar. Tanto es que el Endrick lo vendieron ahora de 16 años al Madrid. El Neymar cuando tenía 14, 15 años ya tenía un contrato con el Barcelona. Sí, pues sí. Te digo que yo creo que esa es la diferencia entre los jugadores, porque pues allá si estás para jugar te meten a jugar y aquí es, oye, pues no, todavía está muy chavo Y por ejemplo, güey, ahí en tu zona de Brasil donde naciste y todo, güey, ¿cuál es el jugador como que dicen, güey, ese es el güey que llegó más lejos de todos, güey? Pues de ahí, de hecho es vecino de mi abuelo, en paz descanse, el Clever, que jugó aquí en México, que jugó en América, en Tigres. Llegaron lejos. Sí, ese es el que como que destacó más ahí. No, no, pues es que si tienes muchísimos jugadores con los que has jugado, güey, recorrido y conocido, güey, en el bagaje. Pues ya, ¿cuántos años tienes en esto del fútbol, güey? Pues solo en México yo jugué 12, 13 años, te digo, y más los que jugué en Brasil, yo creo como 16 años jugué así profesional. No, sí, mi hermano. Y por ejemplo, güey, pues ¿qué pasa en ese momento con tu carrera, güey? Cuando llegan a la final y la pierden, güey, ¿qué pasa contigo como futbolista, güey? Pues perder es muy... Pues es lo peor para el futbolista, ¿no? Perder una final. Después seguí otro año aquí y ya fue cuando me fui a UDG. Sí. Me fui a UDG pero ya un buen equipo también porque fueron muchos jugadores de los que quedamos campeones en Querétaro, fuimos para allá. Fue el mismo entrenador el que me llevó para allá. De hecho, chequé, güey, cuando revisé qué entrenador te habían entrenado, vi que el entrenador que creo que te había traído aquí, o a dónde te trajo ese entrenador, güey. Que volviste a encontrarte, güey, después, güey. Ese es que estaba en Querétaro. En Querétaro, ¿verdad? Fue el que te llevó, güey. Ajá, y él me llevó para UDG. ¿Qué sería aquí? Fue Héctor Medrano. Héctor Medrano. Sí, él fue el que me llevó a UDG. Y te digo que éramos un buen equipo, era un equipazo también. Pues era casi la base era de los que habíamos quedado campeones en Querétaro y todavía teníamos a Miguel Cepeda, que era el delantero de UDG en ese momento.
¿Entrenabas en la primavera? Entrenamos en la primavera. Bien lejos, ¿no? Sí, de hecho yo busqué casa por ahí cerca de la salida para allá, para la primavera, porque pues sí, eso de andar yendo y viniendo todo. No, sí está lejos la primavera y todo. En ese momento, ¿qué jugadores tenías? O sea, como tú jugabas en medio campo y qué compañeros tenías, por ejemplo, en UDG, ¿cuál era tu situación como jugador? Pues ahí ya llegas con un bagaje, ¿no? Ya llegas con una trayectoria, ya llegas con un campeonato, con un subcampeonato. Entonces ya llegas como ahora sí que como jugadores fuertes de la división. Sí. Y pues allá te encuentras otros que estuvieron contigo, que hicieron una buena mancuerna y todo, pues entonces ya no eres una promesa, ya eres una realidad. Ya eres una realidad, ya eres el jugador que los otros equipos siguen. Mira, no, se trae a Regis, traemos a Marco Jiménez, traemos a Miguel Cepeda, que Miguel Cepeda pues jugó en la selección y ganó Copa Oro, tuvo mucho logro en el fútbol mexicano, pues entonces te unes a ese tipo de jugadores y pues más te la creo, ¿no? Sí, pues sí, y compites más. Compites más, sí. Te metes más en el reflector. ¿Qué número usabas, por ejemplo, en la UDG, güey? En la UDG traía el 10. ¿En Toluca? En Querétaro traía el 10, en Tampico traía el 10, en Salamanca traía el 48, en Irapuato traía el 10. Siempre pues trajiste el 10 en la espalda. La mayoría de los equipos. En Celaya traía el 10 también. ¿Y cómo le va de ese UDG, mi hermano? No nos fue tan bien. Te digo, a fútbol también tenemos un equipazo, jugamos bien, pero no nos fue muy bien. No nos fue muy bien, no llegamos ni a calificar. Te digo, son cosas que pasan que dices, pues traes un equipazo y ¿por qué no ganan? Porque pues, ahora sí que son cosas del fútbol. Ah, sí. Después de a Irapuato, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tu situación para llegar a Irapuato? Irapuato, yo venía de un torneo sin jugar, me quedé un torneo sin jugar y Ricardo Rayas lo llevan a Irapuato. Sí. Y me habla y me hace la invitación y yo tenía un torneo sin jugar y regresé a Irapuato. Fue cuando regresé al fútbol otra vez. ¿Y Irapuato sería tu penúltimo equipo? Sí, el penúltimo, porque de ahí me fui a El Salvador. A El Salvador. ¿Y en Irapuato cómo les fue? ¿Qué compañeros tenías ahí, mi hermano? Pues ahí tenía muy buenos compañeros también. Estaba el Mochis Arias, que fue campeón del mundo en 2005 en Perú. Sí. Tenía a Margarito, también me tocó ahí. ¿Y en Irapuato llegaste a venir como rival de Salamanca? No. Ya no estaba Salamanca. Ya no me tocó jugar en contra de Salamanca con Irapuato. Entonces no te tocó. ¿Y en esa etapa de Irapuato es cuando te vas a El Salvador? Sí, después de Irapuato me voy a El Salvador. Fui con mi compadre, ¿no? El padrino de mi hijo es Danilo de Oliveira. Sí. Y nos fuimos para El Salvador. ¿Y cómo fue tu experiencia en El Salvador, mi hermano? ¿Y cómo se acerca? ¿Cuántos tenías cuando llegaste a El Salvador? Pues ya tenía más o menos como 32, 33 años cuando me fui para allá. Pues fue diferente porque, te digo, el fútbol es algo limitado allá en temas de instalaciones, un poco del aspecto técnico, táctico también, tipo de cancha, todo es totalmente diferente de lo que te encuentras acá en México. Y la cultura también es muy diferente. Sí. Entonces, y en ese momento ya llegas a El Salvador y dices, bueno, ya es mi momento de empezarme a retirar un poco. Sí, yo ahí veía que ya se ponía más difícil el acomodo, tanto es que si tú te sales de, como te dije, no, del núcleo, de la burbuja que es el fútbol, sí, que es el futbolista profesional, si tú te sales de eso, por un momento que te salgas es muy difícil, muy complicado de que vuelvas a entrar otra vez. Entonces, pues así te reemplazan. Sí, así como te llegas a reemplazar a alguien llega a reemplazar al final. No, pues sí, mi hermano. Lo bueno es que
Bueno, como hemos platicado en todo el podcast, te felicito por toda la carrera que has tenido, mi hermano. Has pasado muchos caminos. Yo te recuerdo como profesional y bueno, como estrella de aquí de Salamanca, sobre todo, pues. Te agradezco por haber venido y pasamos a la sección, mi hermano, entonces de los compañeros con los que has compartido canchas, con los que has compartido anécdotas, que han compartido en el campo. Muchos compañeros, pero de los que más, De los que más. en la portería, Lupe Martínez. Como siempre jugábamos una línea de 5, de 3, como quiera llamar. Está Margarito González. ¿Que ellos los tuviste en qué etapa, güey? Cuando fuimos campeón en Querétaro. Jerry Estrada. Aquí en Celaya, estoy en Celaya. Y pues el Scooby. Y por la derecha, Carlos Pinto, el hermano de Fausto Pinto. Y por izquierda te puedo nombrar dos porque fueron muy buenos. Pues tenía Emilio López, también de Querétaro, y César Saldívar, aquí en Salamanca. Muy buenos. César Saldívar, en la contención del Pirata Castro, con Marco Jiménez. Los dos también de Querétaro. ¿Coco Jiménez? No, es el Marquito Jiménez, un contención. Coco era delantero. ¿No es uno que estaba rapado? Ajá, ese era delantero. Bueno, ese sí. Empezó en Chivas, ¿no? En Chivas, ajá. Y pues, como pues aquí jugaba yo en la hincha. Y aquí viene el problema. Los delanteros aquí en Los delanteros aquí. ¿A quién ponen tantos que tú dices? Miguel Cepeda. Aquí puede ser Mauro. Y de verdad, no me él te tocó aquí en Salamanca, Virginias. Sí, ¿verdad? Sí, en la época donde llegaban a la final estaba. Sí, estaba él. Sí, era él con, pues también, como Raúl Enríquez. No, sí. ¿Y el DT? ¿Qué más le ha sacado a Carlos Regis? El DT, por el buen torneo que hicimos, el Ricardo Rayas. Pero también tuve a Manuel Negrete. ¿Cristóbal Ortega? No, a Cristóbal no. Manuel Negrete. A Sergio Lira. Y de todos los consejos que te han dado todos ellos, ¿cuál es el que has encontrado para los medios? Para que te aprendan los medios de contención o que tú digas, no, pues, por eso me hicieron muy buenos, por eso avancé como jugador de fútbol. ¿Qué consejos te dieron esos jugadores? Esos de tres más bien, Luis. Pues más bien me guiaba mucho, por ejemplo, Ricardo Reyes es exigente, Manuel Negrete es motivador,
Sergio Lira también es como exigente y son de los entrenadores pues que sacan lo mejor de ti porque quieren que tú crezcas y apoyas al equipo. Y bueno, sí, ellos lo hacen para el equipo también, entonces, pero si sacan lo mejor de ti, pues tú vas a mejorar como persona también. Perfecto, mi hermano, pues ese es el 11 ideal con el que le ganas a cualquier equipo y vamos a entrar con las preguntas que te hizo el público, mi hermano. Dale. Vamos. Problemas que llegaste a enfrentar cuando todavía no eras un jugador tan profesional, por ejemplo. Pues el problema de que dejas a tu casa a muy temprana edad y ahora sí que extrañas a tu familia y no estás acostumbrado a estar solo y pues no sé, no sabes lo que te vas a encontrar y no estás lo maduro suficiente para enfrentar las decepciones, ¿no? Que hay cosas que a ti no te parecen, entonces como que no sabes cómo lidiar con eso todavía. Yo creo que eso fue algo de lo más complicado que llegaste a enfrentar en tu... Llegas a un país y no sabes la cultura, bueno, entiendes un poco de la cultura, de la comida, por ejemplo en México todavía no estoy acostumbrada a la comida picante. Eso yo creo que eso es lo más difícil que ha pasado. Ok, perfecto, mi hermano. José Carlos Puentes Díaz. ¿Desde qué vistas has visto tú el fútbol? O sea, a lo que se refiere es jugador, DT, pues eres papá de un chavo que juega fútbol. ¿Desde qué ángulos has visto tú el fútbol, Regis? Pues yo más que nada yo creo que empieza a ver el fútbol de aficionado, vas agarrando el gusto y ya después que te haces futbolista, pues no hay mejor visión del fútbol que un futbolista, de vivirlo, de estar, de sentir ese nerviosismo que siempre siente uno antes de un partido. Yo creo que la parte esa del futbolista es lo mejor, es lo que te da más cuenta de lo que estás viviendo, pues. ¿Y has sido entrenador alguna vez? No, todavía no. Estoy estudiando para eso y voy terminando el curso. Tenemos ahí algunos proyectos en puerta y que pues ya para seguir en el medio del fútbol. Que juega fútbol, va a jugar fútbol, va a estar en el fútbol toda la vida. Toda la vida, su vida. Yo también quiero estudiar la carrera de DT, entonces, pues bueno. ¿Tú dónde la estás estudiando, güey? Ahí en Querétaro. Ah, excelente. Te tocan buenos entrenadores, entonces. Sí. Víctor Tierrablanca pregunta, mi hermano, ¿cuál es la diferencia que tú notas de los jugadores que se forman en México a los que se forman en Brasil? Como lo platicaba en principio, yo creo que es la voluntad, el hambre de trascender. No digo que en México no haya ese hambre, pero es como que más en México el jugador como que más conformista por las facilidades que le dan aquí en los equipos, ¿no? Pues llegas a un equipo y te pagan bien, tienen buenas cosas, entonces yo creo que ahí se acomoda, ya no tienen ese reto, no son pocos los que tienen esa mentalidad de trascender en otro fútbol, en otro país, en otro tipo de circunstancias, sí. No, sí te entiendo, mi hermano. Álvaro Jiménez, mi hermano, 1522, te pregunta, ¿de juego siempre fue así? Sí, te digo, siempre fue un estilo muy marcado, siempre fui creativo en los equipos que anduve, siempre jugué de creativo y yo creo que pues te vas acostumbrando y te haces más, pues te haces más fuerte en lo que te dedicas. Sí, te creo, mi hermano. Otra pregunta que te hace Memo Velázquez.
¿Cómo sentiste tú el campeonato que lograste con Salamanca en el campeonato de los soles? No sé cuál sea. ¿Cuántos tienes, mi hermano? Aquí en Salamanca 2. ¿2? ¿Y en total? No, en Salamanca son 3, no fueron 3 aquí en Es Salamanca. que me pregunto eso, Memo Velázquez, ¿cómo sentiste el campeonato en los soles con Salamanca? Pero no sé a cuál se refiere, pues. Pues todos son especiales, pero el último, te digo, fue un plus la gente, porque fue como una final de ascenso, una final Sí, puede ser que si estuviera Salamanca en Liga MX, pues sería lo máximo. sería lo máximo, ¿no? Para jugar, porque por las dimensiones del estadio, pues la gente que se metió, Sí. pues te das cuenta que la gente en Salamanca es muy Aficionada. pero todos fueron muy buenos, Muy importantes. muy importantes, sí. Fernando Jiménez, mi hermano, te pregunta, ¿a quién fue a la persona que más le aprendiste del fútbol? A la persona que más aprendí el fútbol, esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo aprendí mucho así de compañero. Yo creo que a Marco Jiménez. Marco Jiménez, pues él estuvo conmigo desde el 2004 en Celaya. Sí. Y no sé si por su formación que viene de Chivas, siempre fue un jugador muy práctico. Entonces yo así de compañero lo veía y no sé, sí, muy bueno. Pero así de ídolo, yo a lo que vi, a lo que viví, eran posiciones diferentes, pero por su calidad, a Romario. ¿Tú lo llegaste a ver en vivo? En el Mundial de 94, no, en vivo no. Pero era como tu máximo ídolo. Sí, porque ese fue el que yo vi que era el mejor. Que en ese entonces era el mejor. Que sería bueno, no hay comparación pues, pero en este tiempo sería como el mejor del mundo, como si hubiéramos hablado para mi generación Messi y Cristiano, era Romario en ese momento. Sí, de hecho sí ganó un trofeo de mejor del mundo, porque pues, ganar un mundial no es fácil. Brasil estaba peleando para calificar y de último momento tenía que ganar Uruguay en Brasil para poder calificar ese mundial, entonces lo llevaron. Él no estaba siendo convocado y lo llevaron y prácticamente pues metió Brasil al mundial y va al mundial en 94 y queda campeón goleador y queda campeón y pues da una alegría al país. Y uno como chavo lo veía jugar y pues la verdad sí veía los partidos de la liga y entonces veía los partidos que jugaban en Barcelona también y pues decía, no, es un jugador fuera de serie. Fuera de serie. Por última pregunta, mi hermano, vas a empezar tu carrera de nuevo, güey. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes, güey? Y bueno, hasta a tu hijo, porque pues tú vives más de cerca la liga para llegar a Primera División, porque hay mucha gente que lo ve porque quiere entender cómo voy a Primera División. Yo soy de las personas que muy pocas veces me arrepiento de las cosas, ¿no? Tú haces una cosa porque pues tú quieres, tú tienes tu convicción, sí. Tú crees que te va a salir bien, tú no piensas que vas a hacer una cosa y no, voy a hacer eso para que me salga mal, no, tú intenta para que te salga bien. Y esos son los consejos que yo le doy a mi hijo. Mira, pues hay muchas cosas que yo viví que no me fueron bien, entonces esas cosas son, ¿sabes qué? Mira, tienes que pensar muy bien antes de tomar una decisión, antes de más que nada ahora es cómo se maneja la gente, más que nada es como hoy en día está muy fácil hacer las cosas porque te llega el éxito, te puede llegar de un momento a otro y no estás preparado para eso, ¿no? Entonces esta es la cosa que yo pienso que son los consejos que le doy a mi hijo, que está en un equipo de los grandes de México. Sí. Y tú sabes, no sé si has escuchado eso, que el futbolista vive en una burbuja y que mientras estás dentro de esa burbuja tienes todo, tienes amigos, tienes cuates, tienes de todo. Entonces ahí es cuando te tienes que dar cuenta de que lo que es bueno y lo que es malo para ti.
si estás viendo que te está yendo bien haciendo las cosas que tú estás haciendo, pues síguelo haciendo lo que te está dando un resultado. Y si empiezas a hacer cosas raras y juntarte con gente que no te va a aportar nada para tu carrera, para tu vida, pues mejor apártate. Sí, la creo. ¿Hablas con tu hijo seguido de toda esta situación o qué, mi hermano? Sí, pues yo como papá, pues no quiero que le pase a él algunas situaciones que me pasaron a mí. Entonces, esos son los consejos que le doy a él, ¿no? Que, pues ahora sí que como que busco acortar el camino. Entonces, pero no te creas, no es fácil porque nosotros cuando estamos ahí pensamos que sabemos todo, pensamos que ya logramos todo y no, el fútbol cada día es ganarse la oportunidad, ganarse el lugar, ganar el respeto de tu entrenador, ganar el respeto de tu directivo y para que sigas, porque estás en un equipo de los grandes de México y al otro día, si ellos quieren, tienen un camión de jugadores allá afuera y te desplazan así como si nada y ¿sabes qué? Vámonos de que ya tenía otro en tu puesto y entonces te vienen pisando los talones diario y tienes que trabajar para ser el mejor todos los días. Sí, la creo, mi hermano. Pues bueno, mi Regis, terminamos las preguntas que te hizo la gente durante la semana y personalmente te agradezco, le agradezco a la gente que escucha y está interesada en el canal. Pues muchas gracias, mi hermano. Yo tengo una admiración también por ti porque yo te conocí desde niño, pues, porque yo veía el fútbol y veía a los Petroleros. Después alguna vez te vi en el Zapote de Palomas y te pedí un autógrafo cuando tenía como 10 años, nunca te lo dije, pero me lo firmaste. Y bueno, después compartimos cancha en Luis Font con Guiñac, que lo saludamos, por cierto, y le agradezco por todo. Pues un placer y te felicito por la carrera futbolística porque me he dado cuenta que de repente platicas con la gente y los jugadores y no se dan cuenta de lo que lograron. O sea, para ellos es natural que jugamos acá, y te das cuenta que pues a veces la carrera que lograron es la carrera que mucha gente quisiera lograr y muchas cosas. Entonces, te felicito por la carrera y te agradezco de antemano porque me hayas apoyado en el podcast el día de hoy. Entonces, te agradezco, mi hermano, por la visita y pues estamos en contacto porque pues el canal va a seguir creciendo y pues tu apoyo sería muy importante, mi hermano. Sí, no, le agradezco a ti, Julio, por ese espacio, ¿no? Nosotros como exfutbolista, pues vivir esos momentos es lo que te tiene vivo también, ¿no? Como que este gusanito que traes todavía dentro de que puedes aportar un poquito más de tu experiencia en el fútbol. Si es en una entrevista, si es en un podcast, si es en la carrera de un niño, trabajando en un equipo, pues eso es lo que nos mantiene vivo. Eso es como que es la gasolina de nosotros, ¿no? Para seguir adelante. No, es realmente porque pues realmente te gusta el fútbol bastante y lo vives en el día a día, pues. O sea, imagínate cuántos años tienes jugando fútbol y todo, y te agradezco, mi hermano, ¿no? Pues un placer y como te repito, la carrera que tuviste te felicito y pues un gracias por toda la gente por vernos. Muchas gracias, saludos a toda la gente.